Listo. Muy buenos días. Buenos días, gracias por su participación, gracias por su presencia en este webinar, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. En nombre de su presidente Jorge Juan de la Guardia y su junta directiva, les da la más cordial bienvenida a este webinar esta mañana, aspectos prácticos del régimen de insolvencia como mecanismo para la organización de las empresas. Y fíjense que nosotros hemos estado orientando, educando a la membresía y a la sociedad en general con diferentes tópicos. Creo que la Cámara ha sido muy proactiva en ese sentido. Hemos tocado temas laborales con todos estos decretos que han venido a reglamentar la situación laboral por el COVID, temas comerciales, económicos y hasta psicológicos, orientando a las personas, porque esto también, este confinamiento y esta situación ha traído trastornos emocionales. Y hasta en eso hemos estado tratando de orientar a la ciudadanía. Vale la pena mencionar, ¿verdad?, que durante todo este tiempo, como dije, hemos sido muy efectivos y seguiremos siéndolo porque hay una serie de webinars ya programados para el mes de mayo y el mes de junio, en donde supuestamente pues ya se ha mencionado que vamos a tener un retorno gradual y ordenado y esperemos que las cosas salgan de manera correcta. Yo también quiero agradecer a la administración de la Cámara y especialmente a la parte técnica, Janet, la ingeniera González y su equipo que ha estado muy, pero muy comprometida con estos programas. También quisiera agradecer a las firmas participantes, en este caso a Rivera Bolívar y Castañeda, a Morgan y Morgan y por supuesto también Galindo Arias y López que nos ha estado acompañando y muy especialmente la presencia del magistrado Olmedo Arrocha que nos honra con su presencia y por supuesto le da mucho lustre al evento. Yo quisiera ahora darle la oportunidad a Irving, que va a ser nuestro moderador estrella. Él va a estar moderando la actividad. Irving, muchas gracias por participar. Tú como expresidente de la Cámara y hoy día como presidente del CNC, del Centro Nacional de Competitividad. También es un lujo tenerte a ti como moderador. Gracias y adelante, Irving, por favor. Muchas gracias, Julio, por la introducción. Me complace moderar este webinar con distinguidos expositores e invitados sobre el estado y la práctica del régimen de insolvencia. La semana pasada en el webinar sobre proyecciones financieras pudimos apreciar los efectos de la pandemia del COVID-19 en las empresas, que según el monitoreo del Centro Nacional de Competitividad que realizamos a inicios de abril para medir la salud de las empresas de todos los segmentos, desde microempresarios hasta grandes empresas, las empresas anticipaban significativas reducciones en venta en el año 2020 y que a corto plazo es que pudieran estar a flote por apenas un mes y en la mayoría de los casos algo más de 3 meses y dependiendo del tamaño de la empresa. También nos indicaron las medidas que se contemplan tomar, entre otras, que en circunstancias de normalidad hubiesen sido menos complejas para atender debido al cierre forzoso por las medidas sanitarias que han tenido que hacer muchas empresas, o la mayoría de las empresas. Se observó, como comentaba, que mientras más pequeñas las empresas, mayor es su nivel de afectación. Las empresas en general indicaron la necesidad de mecanismos de protección ante acreedores, proveedores, y en segundo lugar, incluyendo pues también el Estado, y en segundo lugar, en mención en la encuesta, después de financiamiento de capital de trabajo. O sea, el capital de trabajo, obtenerlo, reestructurarse y demás es lo principal, pero lo segundo son los mecanismos de protección. Es por ello que hoy la Cámara de Comercio pone a disposición de los empresarios el conocimiento relevante sobre el régimen de insolvencia promulgado en el 2016, en especial para la reorganización de las empresas en caso de que las medidas de moratoria no les den suficiente respiro para la liquidez requerida y enfrentar sus necesidades operativas ante acreedores, incluyendo la banca, los proveedores y el Estado, y empresas de servicios, etc. Al final de este webinar, el objetivo es que
podamos responder algunas preguntas y salir pues, con un conocimiento mayor sobre de qué trata esta moderna legislación, qué debemos conocer los empresarios o acreedores sobre el proceso, cómo nos preparamos para un proceso, está el sistema preparado para una alta demanda que no fue prevista en condiciones de normalidad y qué podemos considerar de otros países con mayor experiencia en los temas de insolvencia. Estas son algunas de las preguntas que los expositores y panelistas nos responderán en este espacio en que abordaremos aspectos prácticos del régimen de insolvencia como mecanismo para la reorganización de las empresas con el fin de preservar el tejido empresarial productivo y proteger plazas de trabajo. En una primera parte de este webinar tendremos exposiciones, por lo cual me complace darle la bienvenida a los expositores Daira Castañedas López, socia de Rivera, Bolívar y Castañedas, con maestría en Derecho Procesal y árbitro nacional e internacional. Es miembro de la Subcomisión Legal del Régimen de Insolvencia del Centro Nacional de Competitividad, quien será expositora y luego se integrará también al panel. Y el licenciado Olmedo Arrocha, magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Así que con ello, pues, deseo invitar a la licenciada Daira Castañedas, que nos hará una exposición de la ley que trata del régimen de insolvencia. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien en su casa, lo mismo que sus familiares. Agradezco a la Cámara de Comercio la invitación de participar en este conversatorio para intercambiar sobre los aspectos de la ley de reestructuración. Si bien es cierto que nuestra legislación, una legislación muy reciente, que data del año 2016 y entró en vigencia en el año 2017, después de muchos años de estudio, es evidente que no fue una ley hecha para el COVID, situación que se nos ha presentado de una manera violenta y ha traído como consecuencia efectos de magnitudes tan grandes a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, en la búsqueda nuestra como profesionales del derecho, y me imagino que también de la Cámara, es dotar a los comerciantes, a los empresarios, a todas las personas que se van a ver afectadas por esta situación, lo mismo que los trabajadores, un remedio a esta catástrofe mundial, porque van a haber acciones en intento de recuperarse económicamente de esta pandemia que ha obligado a muchos a quedarse en sus casas y a otros a suspender los contratos de trabajo por mandatos emitidos por las autoridades del país. En efecto, la Ley 12 del 2016 es una ley muy amplia que establece todos los procesos de insolvencia, principalmente lo que es la reorganización, la liquidación y también los procesos transfronterizos, pero en sus normas principales es muy clara en buscar la reorganización de aquellas empresas que se puedan reestructurar y que tengan eficiencia, mientras que aquellas empresas ineficientes entrarían en una liquidación. Ahora mismo creo que todos pensamos en reorganizar, no en liquidar. Por lo tanto, el objetivo de esto es proporcionar un ambiente bien amplio y cómo cada uno puede ir desde este momento preparándose para la posibilidad de una negociación previa a estos procesos de reestructuración. Ir teniendo todos sus documentos preparados, la lista de sus acreedores, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de su empresa, para cuando llegue el momento de sentarse con los diferentes actores de la relación comercial, poder tener claro la situación real de la empresa. Cómo está, cuántos trabajadores tiene, quiénes fueron suspendidos, quiénes se van a tener que despedir. Tener claro todo ese panorama y no ocultarse nada, no omitir ningún tipo de información, ningún tipo de contrato. Si tienes acreedores, tener todo listado
para el momento en que sea necesario sentarte a negociar con los bancos, con las financieras y con las entidades que en un momento te facilitaron el crédito. Es muy importante mencionar la norma 2 de la ley, que es una ley de orden público y tiene como fin proteger y asegurar el orden económico y nacional a los acreedores y la fuente de empleo. En esto radica, pienso yo, la esencia de esta norma y es lo que en realidad se busca con estos procesos de insolvencia, principalmente el proceso de reorganización. Nos preguntamos quiénes pueden participar en este tipo de procesos. En este tipo de procesos pueden participar las personas naturales comerciales y las sociedades mercantiles inscritas o no en el registro público y que tengan su domicilio comercial, su sucursal, sus agencias o establecimientos en la República de Panamá. La norma nos da una larga lista de definiciones muy importantes que tienen que ver con todo el proceso de reorganización, de liquidación, y que le llamamos en algunos casos procesos de insolvencia o procesos concursales, pero todos reúnen estos tres procesos que ya mencioné, que es la reorganización, la liquidación y el proceso transfronterizo. Yo creo que en este momento lo importante, como mencioné anteriormente, es el tema de la reorganización. Pero ¿qué personas están excluidas de este proceso? En este proceso no entran las entidades públicas, no entran los municipios, no entran las entidades autónomas ni semiautónomas, no pueden ser objeto de un proceso de reorganización. Tampoco los bancos ni las compañías de seguros porque ellas tienen una normativa especial que los regula. Tampoco las entidades reguladas por las superintendencias de mercados de valores. Las entidades que prestan servicios públicos durante el periodo de intervención de su entidad reguladora tampoco serían objetos de este proceso de reorganización. Hay 4 principios muy importantes que quiero mencionar, que es la universalidad del proceso. ¿Por qué la universalidad? Porque cuando un deudor entra a un proceso de reorganización o de liquidación, todos sus acreedores y todos sus bienes entran en el proceso. Además, la colectividad, porque aquí prevalece el interés principal de los acreedores. Y hay una igualdad porque todos los acreedores son tratados de la misma forma. No hay un beneficio para uno, malo para otro. El objetivo es que todos sean tratados con igualdad, con independencia del derecho de prelación que cada uno tenga por los créditos que ha tenido. Y la negociabilidad, que creo que lo podemos ver como esa posibilidad de sentarnos previamente al proceso, hasta antes del proceso, a buscar formas de arreglo, a presentar toda la documentación y ser transparente con nuestros acreedores y con nuestros socios, porque aquí también entran algunos socios que no conocen muy bien cómo se está manejando la empresa. Así, a grandes rasgos, tenemos pues que el proceso de reorganización se podría iniciar con la presentación de una solicitud por el deudor. También podría iniciarse por un representante de la Junta de Acreedores o por un representante de un proceso de otro país, de un proceso extranjero. Cuando el deudor se ha sentado y ha determinado que necesita una reorganización, recupera toda su documentación que establece la ley, una serie de documentos, expone el motivo por el cual considera que debe ir a la reorganización, pero lo más importante es contar con un documento que es el plan de reorganización. Sin este documento y además de todos los demás, es imposible iniciar el proceso. ¿Cuál es la recomendación? Un plan de reorganización viable, preparado por un experto. No es que yo mismo me voy a sentar y voy a planificar, mira, esto lo puedo solventar de esta forma, le voy a pagar a esta. No, tiene que buscar un economista experto, un administrador de empresa o una persona que le pueda ayudar a buscar una fórmula que al momento de ser presentada a los acreedores sea aceptada. Porque inicialmente el acreedor va a pensar siempre que ese plan no es el mejor y va a querer cambiarlo. Posteriormente, de preparación del plan de reorganización, el juez que reciba la solicitud verificará que todo esté en forma y procederá al inicio del proceso de reorganización.
Olvidaba decir que la ley contempla la creación de una competencia especial con una sala cuarta y unos tribunales de circuito de insolvencia que también van a haber procesos ejecutivos. Me imagino que el magistrado Arrocha abordará este tema. Adicional al proceso de reorganización, cuando es presentado y el juez considera su admisión, él de inmediato dictará un auto, que es el auto de apertura del proceso, que considero yo que es la parte más importante de este proceso, toda vez que al momento de abrir la reorganización, decreta lo que se llama la protección concursal. Y al momento de dictar la protección concursal, todas las acciones, procesos, demandas que se quieran iniciar contra ese deudor quedan suspendidas, con excepción de los casos laborales que no podrán llevarse a su ejecución. Los que tienen garantías hipotecarias, de derechos reales, tampoco podrán iniciar procesos. Y este paraguas de protección, que es la suspensión de pago, se va a dar siempre que ese deudor pruebe que está en insolvencia, que no tiene liquidez, que no puede responder a las obligaciones. Esto no significa que él va a dar por terminado todo y bueno, aquí yo no puedo pagar y esto terminó. No, el objetivo de la reorganización es precisamente recuperar a la empresa, buscar un apoyo económico de otras entidades y vender bienes si fuera necesario, pero con el conocimiento de los acreedores que van a permitir que para reflotar la empresa se puedan realizar nuevos contratos, se puedan ejecutar bienes, todo con la finalidad de que la empresa siga funcionando. O sea que el deudor, el empresario, no le debe tener miedo al proceso de reorganización, porque no es una quiebra, no es una liquidación, es la forma de reestructurar la empresa y hacerla viable, garantizando el empleo a todas las personas que forman parte de su equipo. Finalmente, una vez presentada esta solicitud, emplazado a los acreedores, cada uno presentará sus créditos, el administrador designado de una lista de expertos revisará todos estos créditos que han sido presentados, los calificará, algunos serán o no aceptados, y los presentará a los acreedores con el plan, todos los créditos, quienes tendrán, tanto el deudor como el acreedor, la posibilidad de objetar los mismos. Si esto ocurre, el proceso continuará, se convocará a una junta de acreedores para la aprobación del plan. Este plan, al ser aprobado por todos los acreedores por un mecanismo de votación que también establece la ley, se procede luego a la aceptación del plan por el juez. El juez va a revisar que todo el proceso se haya cumplido conforme a la ley, que no se haya omitido ningún acreedor, que todo el mundo haya sido notificado, que la votación se haya hecho de manera correcta, y ese plan entonces se va a poner en ejecución. Si durante la ejecución del plan alguno se opone, no está de acuerdo, se va a tener que resolver a través de incidente todas estas controversias, pero el objetivo principal es lograr la aprobación del plan, que el juez lo confirme y posteriormente el plan entre en ejecución. Si este plan entra en ejecución, llegamos a un final feliz, porque después de varios meses o de varios años, el administrador o la persona designada para verificar el procedimiento de la reorganización le informará al juez que la reorganización ha concluido y que la empresa ha sido reestructurada y ya no requiere de este proceso de reorganización. La liquidación tiene un efecto distinto, es un procedimiento establecido y el tema transfronterizo, que creo que lo van a abordar algunos de los panelistas, también es muy amplio y está muy bien detallado en la ley, su procedimiento y la forma de aplicación. Si bien la norma al ser de orden público no permite que las partes celebren contratos y se excluyan de la jurisdicción de insolvencia, considero que se debe estudiar la posibilidad de hacer acuerdos extrajudiciales, tal como los permiten algunas legislaciones, como en Estados Unidos el proceso de Chapter 11 tiene una especialidad que te permite negociar con todos tus acreedores y llevar el acuerdo ante un juez.
siempre que se garanticen todos estos derechos que se han mencionado. Si nosotros logramos hacer acuerdos donde participen todos los trabajadores, los acreedores, hasta el Estado, de seguro no existirá la posibilidad de llevar a un proceso de reorganización y ni de liquidación. No obstante, tenemos tal vez esa contrapisa en la ley que te dice que los acuerdos que se celebren en contra de la ley podrían ser declarados nulos. Esta nulidad podría ser si hay acreedores que no están de acuerdo con la reorganización de esa manera o con ese acuerdo extrajudicial. Es un tema que lanzo a la conversación porque creo que a través de los métodos alternos de conflicto, tanto las pequeñas como las medianas empresas pueden lograr soluciones a este problema y reestructurar la empresa sin necesidad de ir a un proceso de reorganización. Si esa negociación no prospera, no se logra el consenso de todos los interesados para que todo siga funcionando bien, entonces queda siempre la existencia de esta ley para aplicarla tal como ha sido diseñada de una manera amplia y favoreciendo a todos estos principios de universalidad y colectividad y de negociabilidad que he mencionado. Con eso concluyo y quedo abierta a sus preguntas en el momento que sea necesario. Cómo no, muchas gracias, licenciada Castañedas. Ha sido muy valioso pues, la intervención para explicarnos cómo funciona la ley. En este momento quisiera invitar al licenciado Olmedo Arrocha, magistrado de la Sala Civil, para que nos dé sus apreciaciones de la perspectiva del órgano judicial. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Un saludo fraternal y de solidaridad a ustedes y todas sus familias. Espero que estén protegidos y que sigan así. Vivimos momentos difíciles, sin lugar a dudas, situaciones que ameritan soluciones distintas a las que la colectividad está acostumbrada. Fíjense, vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que cuando se perfiló, se avisoró, no se tenía en mente la posibilidad de una pandemia como la que está afectando hoy al mundo y que sin lugar a dudas va a cambiar nuestra manera de vivir en sociedad. Pero paradójicamente, hoy día resulta ser, o podría resultar ser, un paliativo para todas aquellas personas jurídicas, naturales también, que van a sufrir los embates y los efectos de esta situación. Y lo que me gustaría resaltar al principio de mi intervención es que no estoy hablando en nombre del órgano judicial. Yo no puedo abrogarme la vocería oficial del órgano judicial. Agradezco la invitación, pero quien les va a hablar es Olmedo Arrocha. Así que cualquier opinión que yo pueda vertir no necesariamente puede ser acompañada por la colectividad o el gobierno corporativo del órgano judicial. Yo tengo, en mi experiencia profesional, antes de venir aquí a administrar justicia, pude tener la experiencia de intervenir en varios procesos de quiebra y o de concurso de acreedores. Y por eso tengo una visión también basada en mi experiencia. Y eso me permite afirmar con absoluta convicción que la filosofía de lo que era antes el proceso de quiebra y lo que es ahora el proceso de reintegración, de insolvencia, incluyendo el aspecto de que nos mencionaba la colega Daira Castañeda, que no solamente es la liquidación, sino que también hay una etapa previa que puede ser la reorganización, cambia 180 grados la visión y la filosofía. Por ejemplo, a todos los miembros de la Cámara de Comercio y otras personas que puedan estar ahora mismo
participando en esta conferencia virtual. Quien estaba en condición de quebrado, según como lo establecía a propósito, había que hacer una hermenéutica muy compleja, una interpretación compleja, porque tenías que aplicar el código comercial y también tenías que aplicar el código judicial cuando estábamos en quiebra. Pero bueno, lo que quisiera destacar es que cuando estábamos en sede de quiebra, en esa etapa, antes de esta ley de insolvencia, el quebrado era culpable. O sea, se presumía su culpa en la quiebra y por lo tanto era tratado como tal, como una persona culpable de la hecatombe financiera de su empresa. Esa era la filosofía y todo el efecto de una persona quebrada iba sin ningún tipo de indulgencia, sin ningún tipo de consideración. Entonces se nombra a un curador, que era un abogado, porque era simplemente una persona que necesitaba ir a buscar los activos para poder satisfacer las acreencias de todos los acreedores, que corrían todos como una carrera de caballos, salían a la vez, o si salió uno, zancadillas con el otro, así literalmente, porque todo el mundo quería ver si tenía la posibilidad, con la insuficiencia de activos, de poder cobrar sus intereses. Y eso era literalmente una lucha libre de máscara contra cabellera. Eso afortunadamente cambió y yo estoy ahora mismo participando en una iniciativa de conferencia virtual de la Cámara de Comercio y tengo que reconocer que antes de ser esto una ley propuesta por el órgano judicial, fue un esfuerzo tenaz y recurrente de la Cámara de Comercio y muchos de sus agremiados, que buscaban que se les tratara de manera distinta, no con el prejuicio de ser el culpable de una situación financiera que incluso te llevaba a que se abriera un proceso penal para investigarte por delito contra la economía nacional. Entonces, bueno, ahora eso ha cambiado y es bueno decirlo porque la justicia es una necesidad de la sociedad y aquí podemos hablar de antropología y sociología jurídica. La administración de justicia, el derecho existe porque el ser humano entendió que para poder vivir en sociedad con otros seres humanos tenía que renunciar a sus libertades naturales. Tenía que obedecer unas reglas de conducta que se iban a autoimponer. Y nace el derecho, que cuando alguien no es obediente, como Adán y Eva, entonces tiene que entrar el sistema de administración de justicia a poner el orden o a restablecer el orden que nosotros mismos los seres humanos nos autoimpusimos. Entonces, no se debe ver a la justicia en el siglo XXI, no se debería ver así. Y todo debería estar estructurado en función de resolver conflictos, no de crear más conflictos. Y aunque esto que acabo de decir sea muy filosófico, es hacia donde debemos transitar como sociedad. El tema del COVID-19 nos va a permitir visibilizar la necesidad de hacer muchos cambios y de derrumbar muchos paradigmas en la administración de justicia. Desafortunadamente ha tenido que pasar este tipo de situaciones en la sociedad para darnos cuenta de muchas cosas y para sensibilizarnos frente a los cambios que tenemos que hacer. Dicho eso, desde el 2016 que se aprobó la ley de insolvencia, hablemos de cuál ha sido la experiencia de la Administración de Justicia con respecto a esta nueva ley. Como bien lo dijo la doctora Castañedas, esta ley tiene muchas virtudes, pero una de sus características que merece ser destacada es que crea una jurisdicción especial. O
sea, le crea una especialidad a estos temas para que quienes atiendan como administradores de justicia tengan la capacidad y la formación de entender, en primer lugar, que ya no estamos en sede y en modo de quiebra del culpable, de que prácticamente se le ponía metafóricamente la letra escarlata en la sociedad. Se le esquinaba y se le veía como leproso, ¿no? Leproso social. ¿Cómo puede ser posible que te quebraste? Y ese avance, repito, provoca que el administrador de justicia tiene que tener una nueva visión de lo que es una persona que está en insolvencia. Eso es una cosa. Segundo, esta ley también buscaba desahogar un poco a los tribunales de justicia ordinarios. ¿Por qué? Porque cuando te hablan de insolvencia, incluye también a los procesos ejecutivos simples y a los procesos ejecutivos hipotecarios. En ese momento, me imagino que yo no estaba en la corte, pero quienes tuvieron la oportunidad tuvieron que haber medido estadísticamente lo que hoy es una realidad. Los procesos ejecutivos son casi el 50% de la demanda de servicio judicial en los tribunales civiles ordinarios. Entonces, esta ley que establece la creación de unos despachos especializados también les dirigía algunas competencias que son de los juzgados civiles ordinarios. ¿Por qué? Porque la ley es de insolvencia. O sea, cualquier persona que no esté en capacidad de solventar sus acreencias entra en la filosofía que está inserta en esta excerta legal. Entonces, aquí es donde se pone la cosa un poco complicada, ¿no? Porque la administración de justicia, y esto yo no estoy haciendo una crítica, ni un juicio de valor, estoy describiendo un hecho. Y quisiera que se tomara de esa manera. Estoy describiendo hechos ciertos. Hay 12 leyes muy buenas, con muy buena fe, todas buscan mejorar la administración de justicia, que están pendientes de implementación por falta de fondos. Porque, bueno, como ustedes saben, la administración de justicia, su actividad no genera ingresos, es un servicio público gratuito, subsidiado por el Estado. Por lo tanto, nosotros dependemos no solamente de la voluntad de quien administra el Estado en cualquier época y la sensibilidad de invertir en institucionalidad. Eso, de nuevo, parece no ser la constante en ninguna administración pública que administre el Estado. Las inversiones son más atractivas en otras cosas. Muy bien, eso es una realidad. Pero también es una realidad que para poder crear esos despachos judiciales se necesitan los fondos, que nosotros no podemos autogenerar y que dependemos de la asignación presupuestaria en toda una dinámica política constitucional de creación del presupuesto nacional, el presupuesto de la nación. Así que estamos hablando de 80 millones de dólares que se necesitarían para implementar esas 12 leyes. Por supuesto, ahora mismo eso es poco probable, es imposible. Pero hay un aspecto que, vamos a ver, producto de esta situación hace que converjan en las voluntades de los órganos del Estado, porque resulta ser que va a haber, sin lugar a dudas, un aumento exponencial de la demanda del servicio público de administración de justicia en estas causas de reorganización, de liquidación, producto de la situación financiera que va a dejar el COVID-19, por supuesto, y que no solamente es en Panamá, es en el mundo. De hecho, va a haber seguramente una demanda extraterritorial de este servicio, producto de la liquidación transfronteriza,
bueno, ya hemos visto algunas aerolíneas, yo no voy a mencionar nombres, pero hemos visto ya empresas que han manifestado que no son panameñas, pero que tienen actividad en Panamá y que han manifestado estar en situación financiera crítica que los va a llevar a una liquidación seguramente, y que tiene activos en Panamá, establecimientos en Panamá, y eso va a tener una repercusión en nuestro país. Entonces, hace 2 días recibimos aquí en el Pleno a Su Excelencia Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas, que nos hizo una presentación sobre la realidad presupuestaria del país. Esa era la parte, digamos, triste, porque la realidad de verdad no pinta bien. Y hay que estar preparado. La parte buena es que, producto de la reunión, ya hemos iniciado conversaciones, nuestro equipo administrativo, con el equipo de la Dirección de Presupuesto de la Nación, y se están buscando los fondos. Existe la voluntad el órgano ejecutivo, sabiendo que, como ellos llaman, el día después de la pandemia, hay toda una estructuración, un diseño de estrategia de país desde el punto de vista económico para hacerle frente y poder salir juntos adelante de esta crisis. Y como confluyen esas voluntades y esas visiones, nosotros somos muy optimistas de que vamos a poder conseguir los fondos, tal vez no para la instalación de todos los despachos judiciales que se requieren, pero por lo menos para empezar con en algunas áreas del país en donde hay mucha mayor actividad económica, que va a provocar seguramente una mayor cantidad de demanda de este servicio judicial. Así que seguimos trabajando en eso. Nosotros agradecemos en el órgano judicial, bueno, estoy seguro que mis compañeros también lo agradecen, la plataforma, el spot que ustedes nos ofrecen a través de estas conferencias para poder visibilizar la realidad y sensibilizar también sobre la necesidad de cambios. Esto también me lleva a hablarles sobre la transformación digital de la justicia, porque estos establecimientos deben ser una continuación de los esfuerzos que ha hecho el órgano judicial para introducir la digitalización, las tecnologías de información y comunicación, TIC, también el órgano judicial como parte de una estrategia de país de transformación digital, dentro de una agenda digital construida ya. Estoy seguro que eso lo conoce muy bien Irving Hallman, nuestro anfitrión en esta ocasión y moderador, porque él estuvo trabajando en ese diseño, en esa arquitectura de transformación, de agenda digital del país. Entonces la justicia no se puede quedar de lado. La justicia no se puede quedar al lado del camino, no se puede quedar atrás. Tiene que estar involucrada para poder ofrecerle herramientas actualizadas y modernas al operador de justicia, de manera de que la justicia sea más eficiente y que cada vez más vayamos en contra de lo que Frank Kafka decía en su novela El Proceso, sobre la burocracia judicial y todo el drama que hay cuando una persona tiene que ir a un tribunal. Nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas que busquen mejorar la administración de justicia. Por supuesto, es nuestro interés que la administración de justicia cada día más propenda por ser eficaz. Es un tema estructural, es un tema que necesita de fondos, es un tema que tenemos que construir a propósito todos juntos. La administración de justicia y su mejoramiento, y por eso yo aplaudo esta iniciativa, no es un tema que solamente guarde relación con jueces y magistrados, no es un tema que solamente guarde relación con abogados, es un tema que afecta a toda la sociedad.
De hecho, estamos aquí en una plataforma de la Cámara de Comercio que son usuarios frecuentes de la Administración de Justicia. Entonces, a todos nos debe interesar el mejoramiento de la Administración de Justicia. Eso es lo que yo les puedo decir sobre cuál ha sido la experiencia. En este caso, en conclusión, se ha tenido que implementar esta ley que es del 2016, pero con la misma estructura jurisdiccional que existía antes del 2016. Son los mismos tribunales de justicia ordinarios de la jurisdicción civil, son los que están viendo estas causas y, por supuesto, lo que hace es que contribuye a la sobrecarga de competencia que ya tienen los tribunales. Entonces, la idea, repito, es apoyar que frente a la gran demanda que viene, realmente existan despachos judiciales especializados que puedan atender estas causas con administradores de justicia capacitados y formados en esta nueva filosofía, que lo que tiene que hacer es proteger la economía nacional independientemente de quiénes sean las partes y los intereses involucrados. Les agradezco su fina atención. Nos vamos a quedar aquí un rato más porque en 15 minutos tenemos otra conferencia con los jueces de circuito, casualmente para hablar de temas de transformación digital de la justicia. Bueno, muchas gracias, magistrado. Y en efecto, sabemos que tiene otros compromisos, ya nos los había comentado, así que al momento que usted desee retirarse, así lo puede hacer, además saliendo de la reunión, y ya pues hemos presentado sus excusas sobre ello. Es interesante saber para los que están participando que tenemos 214 asistentes. Es un tema que ha cobrado mucho interés si lo comparamos inclusive con otros webinars, la cantidad de asistentes que están participando en este momento y que están escuchando los mensajes de nuestros expositores y ahora de nuestros panelistas. Tenemos muchísimas preguntas que ya nos están llegando. Vamos a tener que hacer un fuerte trabajo de seleccionarnos, pero esperamos que dentro del panel los panelistas nos puedan aclarar algunas de estas preguntas directamente, y si no, entonces hacerles estas preguntas a los panelistas. Así que en esta segunda parte me complace presentarles a Aristides Anguissola, que es socio de la firma Morgan & Morgan, al licenciado Peter Chatlani, abogado en el Departamento de Litigios en Galindo, Arias y López, conocido como Gala, licenciado José Carrizo, socio de la firma Morgan & Morgan, y también se incorporará al panel la licenciada Daira Castañedas, que nos acaba de exponer. Le voy a pedir entonces en los próximos minutos a cada uno de los tres primeros panelistas darles una oportunidad de dirigirse a la audiencia expresando su perspectiva sobre lo que aquí hemos estado viendo y el régimen de insolvencia en los procesos de reorganización o liquidación. Iniciamos entonces con el licenciado Aristides Anguissola. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Irving. Muchas gracias al magistrado Arrocha, a todos los colegas en el panel, a la Cámara y a la audiencia. Sin duda, como ya lo han expuesto el magistrado y la licenciada Daira, esta ley se hace bastante relevante de una manera u otra por la situación que nos ocupa en Panamá y en el mundo. Y como explicaron, esta transformación de pasar del régimen de quiebra que se tuvo por casi 100 años a la posibilidad de que se contemple la reorganización y que se vea desde una óptica, como explicó el magistrado, de querer sacar adelante a un deudor que se encuentra en insolvencia o en insolvencia inminente, como dice la ley.
es algo que nos integra, por la experiencia nuestra, lo que hemos visto nos integra a lo que es la práctica en la mayoría del mundo. Nosotros, y ahí es donde se ve el componente de la insolvencia transfronteriza, en inglés le llaman el cross-border insolvency, ¿no? Donde ya esto nos fuerza, y la situación actual, que no solo, como decimos, afecta a Panamá, sino al mundo, en efecto, sí prevemos que se va a aumentar no solo la demanda local, sino que nosotros recibimos incluso consultas de abogados en otras jurisdicciones por empresas, ya sean panameñas, que son tenedoras de activos fuera o que operan fuera de Panamá, o de otras empresas que tienen operaciones en Panamá extranjeras, y nos consultan mucho sobre esta ley, sobre cuáles son las implicaciones, sobre cuáles son los efectos, ya que el mundo, sin duda, como lo estamos viendo durante esta crisis, o se ha acentuado durante esta crisis, está totalmente integrado. Y en este tema también. Entonces es muy importante para los participantes, para las empresas, para los acreedores, estar muy pendientes y conocer los efectos de esta ley sobre la reorganización, por ejemplo. Son efectos que comienzan con la mera presentación de la solicitud, pero como dijo la licenciada, una vez se abre o se apertura el proceso, está el plazo de protección financiera concursal, que no permite las ejecuciones de garantías reales o los procesos ejecutivos. Hay un tema importante que creo que los colegas van a tocar, quizás José, con su experiencia procesal, puede abordarlo, pero es el tema de que la ley habla de que estos efectos de no poder ejecutar para las garantías reales, como hipotecas, fideicomiso de garantía, tienen un plazo de 6 meses pasado o aperturado el proceso. Y eso es un tema importante que creo que se va a abordar. Pero como les mencioné, quería señalar pues que desde ya estamos recibiendo consultas de otras partes del mundo. Entonces, en efecto, para concluir, se hace muy importante no solo el conocimiento, sino la implementación, como explicó el magistrado, como explicó Daira, de la jurisdicción especial, de la capacitación, para poder atender lo que va a ser la demanda, no solo creemos local, sino también internacional con respecto al tema. Con eso, Irving, creo que le puedo pasar la palabra al próximo panelista. Bueno, muchas gracias. El licenciado Peter Chatlani, le damos la palabra. Buenos días a todos. ¿Me escuchas? Buenos días. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Sí, lo escuchamos. Sí. Agradezco la invitación a la Cámara de Comercio. Yo participé en las discusiones iniciales de esta ley y la iniciativa merece una ponderación positiva, ya que nuestro tradicional sistema concursal únicamente contemplaba el trámite de quiebra para liquidar el activo de las empresas y satisfacer las acreencias extinguiendo la continuidad de dicha unidad productiva. En el arcaico régimen de quiebra de nuestro Código de Comercio se contemplaba la posibilidad, era más teórica que real, de la llamada rehabilitación del quebrado, que para efectos prácticos, en muy contadas ocasiones, obtuvo una eficacia práctica. La mecánica de la reorganización, tal como se encuentra regulada ahora con la Ley 12 del 2016, enfrenta, a mi modo de ver, considerables obstáculos para que cumpla en estos momentos la finalidad benéfica que motivaron su incorporación al derecho nacional. Este régimen está pensado para operar dentro de un contexto de normalidad económica ordinaria y no para situaciones extraordinarias de afectación general de los agentes económicos que desafortunadamente es el que vive el país ahora en este momento. Existe una lamentable mora por parte del órgano judicial en la organización de estos tribunales. No hay duda de eso. Pero ahora mismo hay una realidad. Hay otros tribunales que van a conocer de estos casos. Y son tribunales que no tienen los presupuestos necesarios, pero tienen la tarea. Por lo que los jueces tienen que tener mucho cuidado en no ser sorprendidos en su buena fe. Porque es probable que por prácticas poco ortodoxas, y no se descarta la posibilidad que un deudor inescrupuloso se valga de la figura de la reorganización con el único fin de obtener de manera temporal
una suerte de blindaje judicial frente a sus acreedores, incluso los hipotecarios o los pignoraticios. En la práctica, es altamente probable que un deudor plantee una supuesta reorganización que en realidad es inviable para que, dada la lentitud de los trámites judiciales, es seguro que en ese tiempo demorará en descubrirse y mientras tanto consiga una indebida ventaja de haber maniatado a sus acreedores por un tiempo indefinido, en el que no podrán demandarle mientras subsista el proceso de organización. Para evitar estos inconvenientes, nosotros hemos recibido muchas consultas en estos días y creo que es importante llamar la atención de todos en cuanto a que esto no es una ley que incumbe solo a quien está en posición de deuda, ni siquiera solo a los acreedores. Es una ley que importa a todos los comerciantes. ¿Por qué? Porque los actos de estos deudores pueden ser declarados nulos por un juez. Y en este momento en que estamos pasando una crisis, el que tiene liquidez puede entrar a hacer nuevas inversiones. Y si no hace las consultas adecuadas, puede ser sorprendido también con nulidades de esos actos. El inconveniente de esta situación hace mérito a que pueda causarse un descrédito del mecanismo y una notable perturbación del tráfico jurídico y mercantil. Yo creo que en este momento, dadas estas apreciaciones, podemos continuar con las preguntas y respuestas o con el próximo panelista primero. Cómo no, gracias, licenciado Chatlani. Invitamos al licenciado José Carrizo para que nos dé sus apreciaciones y entonces abrimos al periodo de preguntas y respuestas. Sí, buenos días, muchísimas gracias, Irving. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Como bien han señalado quienes me han antecedido, tanto Daira como el magistrado Olmedo, Peter, esta ley ciertamente introduce o cambia la filosofía que fue la que se mantuvo mientras estuvo vigente el régimen de quiebra que data de 1917 y ciertamente introduce la figura de la reorganización, pero basada en la experiencia práctica que nosotros hemos tenido precisamente en estos procesos de reorganización. Creo que es fundamental, como bien ha dicho el magistrado Arrocha, y aplaudimos la iniciativa, de no solamente darle los recursos necesarios al órgano judicial para que efectivamente puedan ser implementadas esta jurisdicción especializada, sino que nosotros creemos firmemente en que tenemos todos que colaborar en la capacitación de esos operadores judiciales, porque el problema es que es una filosofía nueva que se introduce, que data apenas de 2 años, cambia por completo lo que ha sido el manual tradicional en la aplicación de los operadores judiciales en régimen de quiebra, y entonces se introducen figuras en las cuales subyace elementos de índole técnico que desafortunadamente no son los que tradicionalmente los operadores judiciales, con el debido respeto, han estado aplicando en la tramitación de las diferentes causas judiciales. Entonces creemos que a más de recursos se requiere trabajar honestamente todos, tanto sociedad civil como el órgano judicial, en una verdadera capacitación de esos operadores judiciales para que al momento en que se planteen estas controversias tengan las herramientas necesarias para poder brindar un servicio público de justicia con propiedad. De hecho, no conocemos de ningún proceso de reorganización que haya sido planteado con base en la Ley 12 que haya podido cristalizar a través de la aprobación de un acuerdo de reorganización. Porque como bien ha dicho Peter Chatlani, en algunos casos pues se abusa de las vías legales, se utiliza la misma ley con un fin avieso o torcido, que no necesariamente es el que animó al legislador al momento de aplicar la Ley 12. Por esto lo que se traduce en la práctica es en algunos sinsabores y en algunas situaciones en detrimento de acreedores legítimos que simplemente ven el proceso de reestructuración como una coraza, como un mecanismo en la cual se pretende sacar algún tipo de provecho o ventaja a un deudor y ganando sencillamente el tiempo debido pues a toda la burocracia y todo lo que implica la implementación de la Ley 12 por parte de los tribunales. Simplemente quería hacer esta breve reflexión. Hay muchos temas concretos y específicos propios de la Ley 12, pero por cuestiones de tiempo paso la palabra a Irving para que podamos abrir el paso y escuchar a los invitados y cuáles son las inquietudes que tienen respecto a la Ley 12 y su posible efecto, por así decirlo, post-COVID-19. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, vamos bien de tiempo.
en el tiempo restante que nos queda del webinar, y nuevamente hemos estado recibiendo una multiplicidad de preguntas, haré el mejor esfuerzo para tratar de ordenarlas y plantearlas a los panelistas para que nos las contesten. Si alguno puso el nombre de alguno de los panelistas, se la dirigiremos en primera instancia a ese panelista. Si es una pregunta abierta, que alguno de ustedes que quisiera iniciar contestándola nos lo indique. Las respuestas deben de ser breves para poder cubrir la mayor cantidad de preguntas y al final del webinar pues brindarles algunas breves conclusiones de lo que hemos visto en el día de hoy. Voy a comenzar con una pregunta que es muy interesante. Dice, si no todos los accionistas están de acuerdo o hay un consenso de los accionistas de la empresa, ¿se puede igual proceder a presentar la solicitud de reorganizar? Esta es una pregunta dirigida a cualquiera de ustedes. Bueno, si la puedo tomar, Irving, en general, al final, usualmente en sociedades, por lo menos, es la junta directiva la que administra los negocios de la sociedad. Dependerá de cada empresa, de cada pacto, de cada regulación de la compañía, pero esto es un acto que si una sociedad quiere proceder a solicitar insolvencia, a mi parecer, el órgano, como quien dice, corporativo adecuado es el que debe de tener, por ejemplo, una junta de directiva o una junta de accionistas, llevar a cabo con debido quórum, y entonces si se aprueba según el pacto de la sociedad, el acto, si se resuelve proceder por una mayoría de accionistas, por ejemplo, en este caso, no le quedará a los accionistas que votaron en contra atenerse a ese sistema democrático de las sociedades. Entonces, la respuesta es, en corto, que si se toma una resolución de accionistas, donde, como usualmente es el caso, por mayoría se decide proceder con esto, entonces procedería a la solicitud de reorganización o de liquidación. Si alguien más quisiera ampliar, si no pasamos a la siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si un deudo de la empresa o un acreedor, si un deudo de la empresa está garantizando con un bien inmueble? ¿Esto sigue siendo garantía del banco que tiene la primera hipoteca? Por otro lado, si el bien dado en garantía no es de la empresa, sino de un tercero, ¿qué pasa? Sí, en efecto, la ley 12 es clara, al igual que lo hacía el régimen antiguo de quiebra, que las garantías reales se mantienen en su existencia y vigencia, no obstante los efectos de un proceso de reorganización o liquidación. El efecto procesal que surge a partir de la presentación de solicitud de reorganización, en este caso en cabeza pues, de ese deudor, es que no debe observar pagos, transacciones de ningún tipo a esos acreedores mientras dure el proceso de reorganización. Una vez decretado el auto que admite el proceso de reorganización a trámite, es que surge el periodo de protección financiera de 6 meses, que en términos simples lo que implica es que durante ese proceso de protección financiera no se pueden adelantar ejecuciones de ningún tipo, es decir, los acreedores hipotecarios o pignoraticios, en principio no podrían adelantar ningún tipo de proceso de ejecución, y aquellos que antes del proceso de reorganización hayan sido iniciados van a quedar subsumidos o absorbidos dentro del proceso colectivo de reorganización. Las garantías se mantienen, solamente que se suspende desde el punto de vista procesal el derecho del acreedor de poder enderezar la ejecución. Y en cuanto a lo de terceros, bienes que son de terceros. Bueno, es decir, si la garantía no es del deudor que comparece al proceso, sino de un tercero que no es parte del proceso concursal, en principio no debería haberse afectado. No obstante, en la práctica y precisamente por la excesiva litigiosidad, ese tercero, indistintamente de los documentos que habría que examinar en su momento, podría tratar de oponerse a esa ejecución sobre la base de que la deuda o deudor principal que se pretende cobrar
de la cual él es garante accesorio, de alguna forma está vinculada o suspendida por razón del proceso de reorganización, el evento que se haya iniciado. Pero al final es un tema que habría que ver caso por caso, habría que ver las particularidades para quizás dar una respuesta un poco más apropiada. Bueno, muchas gracias. Si alguien desea ampliar. Sí, creo que lo que la pregunta va dirigida, sí, el deudor principal es el que está en insolvencia, pero el bien dado en garantías de un tercero, la garantía se mantiene. Y lo interesante en este punto es que los contratos se suspende la generación de los intereses. No obstante, en los procesos de hipoteca, los intereses siguen corriendo y esto no se suspende. Pero sí se mantendría la garantía dentro del proceso hasta que concluya. También es posible que en el proceso se determine que bienes que no son necesarios para la empresa, para la operación de la empresa, se puedan ejecutar independientemente del proceso de reorganización. Sí, y aquí si alguien pudiera, relacionado a esa pregunta, si alguien pudiera ampliar sobre, en un proceso de reorganización, se pueden hacer acuerdos de aceptar de manera permanente una reducción en las acreencias, de manera tal de que en ese proyecto de reorganización se pueda salvar la empresa vis a vis lo que es un proceso de liquidación. Sí, en lo que respecta a la reorganización, Irving, recordemos que la ley le adscribe, por así decirlo, la facultad como soberano de poder aprobar o improbar los acuerdos de reestructuración o de reorganización a los acreedores. En ese sentido, la ley distingue entre acreedores relacionados y acreedores no relacionados. Pero para que cristalice un acuerdo, toda vez de que el proceso de reorganización, una vez se hagan los adictos y las publicaciones de rigor, se transforme en un proceso colectivo, tendría que mediar una aceptación del 66% de los acreedores relacionados y en el evento de que citan acreedores no relacionados, igualmente de 66%, para que con ambas aprobaciones se pueda tener por aprobado o validado un acuerdo de reorganización. Muchas gracias. Y otra pregunta relacionada al tema de cuando son sociedades que son consorcios. Nos preguntan si uno de los consorcios, una de las empresas del consorcio es solvente y la otra no, el proceso contra los miembros de un consorcio en estos litigios o en estos procesos sea traído a un proceso, aquí habla de liquidación, pero puede ser también de reorganización, y cómo esto se resuelve si los contratos tienen RUCs independientes, una contabilidad separada, y en caso de que uno no le pague al socio solvente, ¿en qué medida debe hacerse responsable del crédito del impago? Si esto requiere aclararse en la jurisprudencia, ya que la ley no es clara en ese caso. Solamente un comentario. En lo que respecta a los consorcios, el tratamiento legal, porque no hay una definición de ley de consorcio, es que los consorciados son solidariamente responsables frente al acreedor de cualesquiera obligaciones. De manera que esa solidaridad bien podría implicar, para el caso de alguno de los consorciados, que algún acreedor legítimo pueda darle paso a un proceso de liquidación, el cual se enderezaría contra esa empresa que forma parte del consorcio, indistintamente de los acuerdos privados que existan con los otros miembros del consorcio y que evidentemente podrían jugar un rol en la controversia. Pero en principio, dado que los consorciados son solidariamente responsables, se tendría cada uno de ellos por deudores para los efectos de la ley 12. Otra pregunta es, ¿quién nombra al administrador en un proceso de reorganización? Bueno, según entendemos la norma, lo nombra el juez de una lista que debe existir, de una lista, porque ellos se consideran auxiliares de la justicia. Desconocemos si existe esa lista, toda vez que la ley establece un requisito de conocimiento sobre determinados temas, y en principio esa persona la nombra el juez. Es posible que la persona que hace la solicitud de reorganización proponga a una persona y el juez considere si esta persona es idónea o no para ser designado, lo puede hacer. Pero es el juez. En el auto de apertura del proceso de reorganización también establece sus honorarios
y sus honorarios pueden ser variados en la primera Junta General de Acreedores, cuando ya se ha establecido si esta es la persona que ellos quieren, porque igual puede ser cambiado si este no cumple con los requerimientos de la Junta. Y hay otras personas también, otros que participan posteriormente en el proceso de reorganización, pero sí, es el juez. Y solamente para agregar, sí, José. Para agregar, Irving, esto en efecto es el juez, no obstante, por lo menos en un caso práctico en el cual tuvimos experiencia, los acreedores aceptaron o convinieron que a su vez ese administrador contratara una persona con más experiencia en lo que es en temas financieros y de insolvencia, y evidentemente se convino incluso el pago de honorarios adicionales a esa persona que fue contratada directamente por conducto del administrador para precisamente darle un apoyo técnico que permitiese de alguna manera entender la situación real de la empresa de cara al plan de reorganización planteado y su eventual aprobación o improbación. Solamente quería compartir esa experiencia. Como no, y en efecto la pregunta iba a ser, aunque la ley contempla entonces un máximo de honorarios, que si no me equivoco es $3,000 o $3,500, ¿se puede convenir para ese o para los demás otros honorarios o debe, para el que asigna el juez, debe de tener el tope? Lo que pasa es que el tema de los $3,000 es para cuando es la liquidación. En el tema de la reorganización dice que el juez fijará los honorarios dependiendo de la magnitud de la empresa, la controversia, la cantidad de acreedores. Entonces, en esa primera él hace un estimado y fija los honorarios. Pero es posible que se apoye en esa cifra de los 3,000 para no entrar en una conjetura de cuánto sería, y posterior a ello, en la Junta de Acreedores, que se determine si esos honorarios deben aumentar, que de seguro, si es una pequeña empresa, tal vez esos honorarios estarían bien, pero si es un administrador que va a tener que trabajar y revisar estado financiero y con varias sucursales, estos honorarios no serían aceptados. Así es que la cosa se complica allí un poco. Correcto. Sí, hay básicamente el tema de la... Sí. Irving, en efecto es el juez el que lo designa, pero como bien dicen Daira y José, los honorarios de este administrador concursal dependen mucho de los requisitos que la misma ley dispone, la experiencia acreditada en el sector de la actividad o la empresa, el grado de complejidad. Hay una serie de elementos, no podemos generalizar en cuanto al monto de los honorarios y la calidad del administrador concursal. Tiene que cumplir con los requisitos de la ley disponible. Okay. Siendo que hemos entrado también en el tema del juez, una de las preguntas es ¿qué indicios puede tener el juez sobre el deudor se pueda estar acogiendo de mala fe a una reorganización? ¿O cómo manejaría ese tema? A ver, adelante, Daira. Sí, cuando intervine brevemente, hice hincapié en el tema de la capacitación de los operadores judiciales, porque nuestra preocupación es que antes de decretarse la admisión de un proceso de reorganización, esto se convierta en un mero escrutinio de contar si los documentos fueron aportados o no, pero sin tener una idea concreta de lo que se desprende de esos elementos. Y pueden darse situaciones, como bien han expuesto algunos de los panelistas, de que se abuse precisamente de las vías legales y estemos frente a situaciones en donde no necesariamente los documentos aportados o de los documentos aportados surja que se justifique una admisión de un proceso de reorganización y se haga un ejercicio procesal únicamente con un fin de beneficiarse de una protección financiera por determinado periodo de tiempo. Eso es un tema fundamental. Entendemos que en otras jurisdicciones existe una especie de filtro previo en donde se analiza con mucho más apoyo técnico si se justifica desde el punto de vista de mérito la admisión a trámite de un proceso de reorganización, pero nos preocupa que esto se convierta, como en efecto ha sido en algunos casos, por parte del operador judicial, en simplemente un recuento o listar si se presentó poder, se presentó certificado, se presentó estado financiero y demás, pero sin un análisis profundo o de fondo del mérito de los mismos, se puede dar paso para que sencillamente esto se convierta en un checklist
en donde tras obtenerse la aprobación del proceso de reorganización, luego entonces ya quedan los acreedores metidos o atados a un proceso de este tipo con todas las vicisitudes del sistema. Solamente un aporte para reafirmar lo que dice el licenciado Carrizo. En otras legislaciones como Colombia, República Dominicana, la solicitud se presenta ante una superintendencia de comercio, no se presenta ante un juez. Ahí hay un equipo de expertos en finanzas, economía, que revisan la documentación, ven el plan, porque esa es otra cosa. Un plan, muchas veces dice que un plan que pueda ser efectivo, pero el juez no tiene el conocimiento para determinar si ese plan presentado va a tener efectividad o no. Entonces, aquí en Panamá no está. Sin embargo, la ley sí contempla la posibilidad de que el juez designe peritos para esa fase de revisión inicial antes de designar al administrador, que sería el que posteriormente revisaría el plan y todos los estados financieros y todo lo demás. Pero en realidad es muy probable que el juez pueda ser sorprendido en la buena fe, porque no tiene ese conocimiento. No obstante, la norma, la ley establece procedimientos penales cuando se descubre que se está actuando con dolo, temeridad y mala fe. A la fecha no ha habido muchos procesos donde esto ha tenido efectividad, pero con la ley anterior sí se presentaban inmediatamente cuando se ponía en conocimiento del Ministerio Público cuando la quiebra era fraudulenta, temeraria o una cosa así. De allí la importancia, Irving, perdón, de allí la importancia de que quien sea nombrado como administrador concursal conozca del negocio, que no necesariamente tiene que ser un abogado. ¿Quién más que él, a primeras luces, cuando revisa el proyecto que presenta al deudor, si él se percata de que no pueda ser cumplido, él es el que presenta el informe al juez y el juez toma una decisión en base a ese informe? Sí, una pregunta general con respecto a creencias en el caso de entidades del Estado, que si ya hay procesos, y creo que alguien comentó sobre ello, pero en este caso estamos hablando del Estado, fuera de una moratoria, si hay estas creencias y procesos de embargo que ya han estado encaminados, si la empresa aún se puede acoger a un plan de reorganización. Sí, Irving, si sigo ahí la pregunta. La pregunta lo que plantea es créditos contra deudores que de alguna forma ya hayan enfrentado situaciones de embargo por parte de créditos del Estado. Exactamente. Ejemplo, sí, Caja del Seguro Social, Dirección General de Ingresos. Sí, primero habría que ver el tipo de embargo que haya sido decretado, si ha recaído sobre la administración del negocio, qué tipo de embargo ha recaído, pero indistintamente de procesos previos que hayan seguido cualquier acreedor contra un deudor, el deudor en principio, en la medida en que cumpla con las leyes que gobiernan la parte corporativa de la empresa, puede acudir a un proceso de reorganización y sujetarse pues a las prerrogativas que establece la Ley 12, indistintamente de que haya enfrentado alguna situación de medida cautelar, en principio, que no afecte de alguna forma lo que es la toma de poderes o de decisiones por parte de la directiva o de la asamblea accionista de la empresa. Bueno, muchas gracias. Varias preguntas nos piden si alguien pudiera esbozar sobre experiencias de otros países que hayan estado más avanzados en regímenes de insolvencia y si han hecho adecuaciones a su legislación por la alta demanda que va a tener ante la pandemia del COVID o post-COVID. Al respecto podría... ¿Quién? Alex. Aristides. Aristides y después Daira. Sí, solo el aporte que quería hacer en ese sentido es que con esto de la pandemia vimos en otras jurisdicciones, la mayoría de los ajustes que vi en otras jurisdicciones tienen que ver con que en las leyes de esas jurisdicciones muchas veces
esas leyes imponen una obligación en los directores de la empresa para solicitar una reorganización o una liquidación si el pasivo es mayor que el activo en la empresa. Entonces, les crea responsabilidad a esos directores de no presentar o solicitar el proceso concursal en esa situación. Dada la circunstancia de la pandemia, donde pues se sale de control las afectaciones, en muchas de esas jurisdicciones hicieron ajustes para quitarle esa responsabilidad o suspender esa responsabilidad a estos directores de tener que solicitar una insolvencia por la situación. Eso fue en general lo que yo vi que en otras jurisdicciones sucedió, y en nuestra jurisdicción lo interesante quizás es recalcar que, a diferencia de esas jurisdicciones, la ley 12 no te dice expresamente que ningún director tiene la obligación de proceder con esta solicitud en caso de que la empresa se vea insolvente. Ese era el aporte que quería hacer. Daira, si quieres ya te paso de vuelta. No, tranquilo. No, nosotros sí tuvimos la oportunidad para el trabajo que estamos realizando de estudiar varias legislaciones, entre ellos Chile, República Dominicana, Colombia. En otras legislaciones como España, Inglaterra, se han tomado medidas distintas donde se establecen fechas en que no debe haber procesos, otras donde se reducen los términos. O sea, cada jurisdicción ha creado procedimientos distintos. No obstante, Colombia, que es un país más cercano, ha creado procedimientos abreviados de reorganización, donde los requisitos que se piden son pocos, las partes se reúnen y se permite que, si no todos los acreedores comparecen, se pueda aprobar un plan de reorganización en un periodo corto. Creo que dijeron se tiene que resolver en 30 días, pero tiene un plazo de 2 años. En el convenio también se establecen como mecanismo para resolver las controversias que surgieran, entre ellos el arbitraje. Pero Colombia tiene una legislación parecida a la panameña, pero es manejada en un ministerio, como en una cámara de comercio, y presentado el proyecto de reorganización a los jueces. Entonces, ese procedimiento abreviado que ellos han presentado, que fue aprobado en un decreto ley reciente de abril del 2020, está siendo reglamentado en la Asamblea para su aplicación prontamente. Y según entiendo, una conferencista que habló en estos días de ese centro, ya hay varios procesos de reorganización bajo ese parámetro de un proceso de reorganización abreviado. Como una fórmula de inmediatamente resolver las posibles demandas que surjan de reorganización. Gracias. Una pregunta relacionada a lo que anteriormente se mencionó de la administración. Dice, si alguien aplica esta ley, ¿la administración de la empresa sigue en mano exclusiva del actual administrador o se genera un nuevo administrador concursal o comité de acreedores? Yo creo que eso depende, Irving, de si es un proceso concursal de reorganización o de liquidación. En liquidación, en efecto, se designa un administrador concursal que entra a administrar la empresa. Y desde ese momento, por ejemplo, la ley te dice que desde que se abre el proceso de liquidación, entonces los pagos a la empresa se hacen a este administrador, porque ya la administración de la empresa, como quien dice, la junta directiva la pierde. Ese no es el caso en la reorganización. La reorganización, como explicó bien Daira en su exposición, tiene el objeto de sacar a flote la empresa, de que la empresa pueda tener esta protección, este plazo concursal para acordar con sus acreedores, hacer un plan de reorganización para salir adelante. Y el administrador concursal en la reorganización, más que nada, juega el rol de
si quieres verlo como un mediador, árbitro, una persona que va a estar en esas juntas, en esas negociaciones de la reorganización, que va a presentar un informe al juez, como bien mencionó Peter, para su aprobación. Pero él no va a administrar la empresa del deudor. La empresa del deudor sigue administrándose con su junta directiva durante ese tiempo, bajo las protecciones y los efectos del proceso concursal. Sí, solamente para agregar ahí, y quizás como una experiencia práctica, en efecto, en el caso de la reorganización, la empresa pues se mantiene operando con su personal gerencial y directivo. El administrador es una persona que en algunos casos ejerce un rol casi que paralelo y en algunos casos hasta enfrenta resistencia de parte precisamente de la empresa para aportar información específica que los acreedores legítimamente piden en estos procesos. Entonces se convierte como, desafortunadamente, y creo que no era la intención del legislador, en un mero formalismo, donde se designa una persona en el caso de reorganización para que ejerza un rol, pero cuya administración va dependiendo de la buena voluntad de la información que el deudor quiera compartirle y que surja, en todo caso, como inquietudes legítimas de parte de los acreedores. Muy buenas preguntas que nos están mandando Daira y después continuamos. Nada más una cosita para aportar a lo que cada uno ha dicho es que durante todo el proceso de reorganización hay un administrador que es designado al inicio, pero cuando se aprueba el plan, se designa como un administrador de ejecución, que puede ser el mismo administrador o puede ser otra persona, y también se nombra un supervisor del acuerdo, o sea que hay como 3 personas o se puede resumir en 2. El administrador que va a estar verificando que se esté cumpliendo con el plan y el que le esté ejecutando. Si los acreedores aceptan que sea el mismo que se nombró desde el inicio, él se queda. Si ellos dicen, no, mejor que venga otro, él sale de la película, viene el de ejecución y se nombra el de verificación, que siempre va a estar pendiente de que ese plan se esté ejecutando tal como los acreedores acordaron. Yo quiero agregar ahí, sí, en efecto, es como bien dice Daira, son 3 personas los que administran el proceso concursal, que por una cuestión de costos pueden ser también, pueden ser 2. Pero bien como dijo José en su intervención, el administrador concursal, más que todo, es un moderador de las negociaciones, y la misma ley lo dice en la parte donde están sus funciones. Él facilita la negociación entre las partes. Pero también hay que llamar la atención de que él tiene una responsabilidad muy grande, porque en sus funciones la ley dice que él es el que le da cuenta al juez de cualquier acto o conducta del deudor que signifique un acto contrario a la probidad y a la buena fe. O sea, él es el que llama la atención de cualquiera de estos actos que pueden implicar la terminación del proceso concursal por un acto desleal o de fraude procesal por parte del deudor. Gracias. Ok, hemos hablado de acreedores como el Estado, proveedores, bancos. En el caso laboral, una de las preguntas es cómo se llegan a esos acuerdos con los colaboradores sobre obligaciones de las empresas hacia ellos, incluyendo también el Estado, ¿no? Porque aquí cada empresa es un ente individual y la pregunta es si el Estado va a tener sus normativas, si el Mitradel debe de plantear también algunos conceptos marco para que asistan en estas, vamos a decir, negociaciones o acuerdos, en donde todas las partes puedan formar parte de esta reorganización. Según la ley de reorganización, si es necesario que la empresa llegue a acuerdos con sus trabajadores y con acreedores de garantías reales, es permitido, siempre va a ser aprobado por la mayoría de los acreedores. No obstante, los trabajadores que tengan acciones legales contra la empresa se van a la jurisdicción laboral porque ellos no pueden no pueden demandar en el proceso de reorganización. En la práctica, lo conveniente, lo que se recomendaría que ellos, si tienen un crédito, lo informen a la Junta de Acreedores que tienen un crédito a su favor para que sean considerados al momento de la reorganización. Pero ese también es responsabilidad del deudor, porque cuando el deudor presenta la solicitud,
tiene que informar sobre todos los casos que él tenga pendiente y de las obligaciones que tenga con sus trabajadores si hubiere acciones legales al respecto. Gracias. No sé. Por temas de tiempo, vamos a leer 2 preguntas más. Voy a tratar de escoger rápidamente de las tantas. Pero una de ellas es, si luego de que se logra este acuerdo por mayoría de los acreedores y algún acreedor se opone, él estará obligado al plan acordado o ese plan no lo obliga a participar de ese proyecto de reorganización. Sí, esa a mi criterio, Irving, es una pregunta muy buena, porque la ley expresamente tiene, en un artículo dispone que el acuerdo de reorganización, una vez aprobado por la Junta y confirmado por el juez, es obligatorio para todos los acreedores, incluso aquellos que no hayan comparecido en el proceso. Así es que, dado esa norma, a mi criterio, una vez aprobado y confirmado, es obligatorio para cualquier acreedor, incluso el que no haya participado, y eso complica cualquier oposición. Como se ha mencionado por Daira y los demás panelistas, en la Junta General de Acreedores va a requerirse que una mayoría del 66% de los acreedores o de los tenedores del pasivo aprueben ese acuerdo. Así es que yo no sé si Daira tienes algo que adicionar, pero ese es mi aporte ahí. No, solamente creo que también se establece como una excepción la posibilidad de que un acreedor durante el proceso le diga al juez, oye, aquí está pasando algo, y el juez entra entonces a revisar si hay alguna situación anómala que le esté afectando a él. Pero en principio lo que has dicho es exactamente lo que dice la ley, es de obligatorio cumplimiento. Y después que ha sido aprobado por esa mayoría absoluta, no podría ser variado. Y en ese sentido, para que nos apliquen, si entra el Estado, o sea, el Estado es uno de los acreedores, ¿cómo el Estado participaría de estos acuerdos? ¿O es algo que no se ha legislado y debemos de... Exacto. En la práctica, como dice que el Estado siempre cobra, son pocas las veces que él entra a cobrar. No obstante, si él hubiera emitido alguna resolución, también es responsabilidad del deudor informar que existe un crédito a favor del Estado, y en el plan de reorganización todo eso tiene que estar considerado, todas las deudas que existen, cómo se va a pagar para que exista como una tranquilidad y los acreedores sientan que no van a ser atacados por alguna esquina, ¿no? Creo que es precisamente ese el objetivo, de que el deudor desde el inicio diga, estos son mis acreedores, le debo al Estado, le debo al seguro, le debo a los trabajadores, le debo a 4 empresas, no que comparecieron 5 y después aparece que tiene deudas en el extranjero, que hay un proceso transfronterizo. Sentarse, eso es lo que dije al inicio, sentarse a desvestirse ante sus acreedores, que puede ser previo a esa reorganización, y decir, vamos a buscar un mecanismo para resolver este problema y reorganizarnos, tal vez sin tener que ir a la vía judicial. Siempre con el riesgo de que aparezca un tercero, ¿no? Pero... Dale, José. Licenciado Carrizo. Chelo, estás en mute. No se le escucha, licenciado Carrizo. Perdón. Ahora sí. El Estado tiene toda la legitimación para comparecer dentro de estos procesos. Es importante ahí destacar, y ha sido la práctica, que aun cuando la ley establece un plazo fatal de 20 días para que los acreedores, incluyendo por supuesto al Estado, comparezca dentro de ese término y haga valer su crédito como tal, nada impide, como bien ha dicho Daira, que si el propio deudor identifica a esos acreedores, no es que precluye el derecho de esa acreedora en el evento de que, no obstante haberse publicado el edicto, no comparezca dentro de ese plazo fatal. De forma pues que los acreedores que hayan sido identificados o que posteriormente acrediten su calidad de tales dentro del proceso, aun cuando hayan vencido los 20 días, incluyendo al Estado, podrían perfectamente
comparecer a través de los mecanismos legales y presentar su crédito, cuyo tratamiento habría que darlo de conformidad con lo que establece la ley. Bueno, muchas gracias. La última pregunta, y es muy buena para un cierre y después las conclusiones, es, y ya a todos los panelistas, para que brevemente nos den una o dos recomendaciones sobre las falencias que pueda tener la Ley 12 para enfrentar un escenario post-COVID-19, sobre todo para pequeñas empresas que necesitan reorganizarse, donde sugieren que se puedan contemplar o modificaciones o reglamentaciones a la ley, o inclusive, como aquí se ha dicho, algunas normas marco, como se están haciendo para el tema de moratoria del Estado, para aquellas empresas afectadas y sobre todo las pymes. Así que le cedo la palabra a cualquiera que quisiera iniciar. Yo empezaría nada más por aportar que desde que comenzó hace 2 meses quizás esto, en el órgano judicial cerraron los tribunales. Hay que pensar que, por ejemplo, el mes pasado, o cuando esto sucedió, una pequeña empresa de repente no podía solicitar ninguno de estos procesos porque tienes que solicitarlo ante un juez. Más allá de eso y más en general, también aportaría regreso no solo en cuanto a falencias, como dicen, creo que como dijo el magistrado, esta ley sí procuraba que se crearan juzgados especiales, y ahora con esta situación, cuando se puedan presentar estos procesos puede haber muchísima demanda, como hemos dicho aquí, y el tema es la atención de esa demanda y la debida atención, a mi criterio, como han explicado todos los panelistas, en cuanto que de fondo en verdad se vea la afectación, que por supuesto va a estar para muchas empresas, pero también hay que tomar en cuenta a los acreedores. Volviendo al tema que no tocamos mucho de que la ley dice que si en 6 meses no se ha aprobado el acuerdo de reorganización, entonces se puede proceder con la ejecución de garantías. Creo que era tomando en cuenta pues a los acreedores, y Chelo puede compartir que en la práctica, como los demás panelistas seguramente también, ha habido temas con eso. Entonces yo lo que vislumbro es, si no se atiende esto, pues que haya un abultamiento de casos, demasiada demanda, y que no se le dé la suficiente celeridad, y se encuentren quizás acreedores y deudores en un limbo en donde no se esté ni negociando un acuerdo de reorganización, como dice la ley, pero tampoco se pueden llevar a cabo ejecuciones. Y eso es lo que yo pensaría que debemos tratar de evitar, y con eso paso la palabra. Bueno, licenciado Carrizo. Bueno, sí, brevemente, en adición a lo dicho por Aristides, un tema que nos ocupa a todos es que con esta situación que sobrevino del COVID-19 no hay claridad respecto de lo que es el tema de la prescripción de las acciones, que no es lo mismo que la caducidad del derecho. Y es que para accionar judicialmente, para exigir el reconocimiento de algún crédito, de algún derecho, debe hacerse en plazos previstos según el tratamiento sea civil o mercantil. Lo que ha sucedido con esta pandemia y con el cierre de los tribunales, un tema concreto, ¿qué hace un acreedor cuyo plazo de prescripción para poder iniciar un proceso de ejecución vence mañana o vence la próxima semana? ¿Cómo hace para interrumpir ese mecanismo de prescripción si los tribunales están cerrados? O sea, situaciones de este tipo que me parece que concitan a una reflexión un poco más profunda respecto de algunos problemas que enfrenta la Administración de Justicia, y a la vez basados en situaciones de índole práctico que se han dado, introducir reformas legales a la Ley 12 que permitan, lo que hablaba Aristides, el tema de los 6 meses de protección financiera. El tema de los 6 meses de protección financiera ha merecido algunas opiniones por parte de los operadores judiciales, en el sentido de que el periodo de 6 meses para levantarse requiere una convocatoria previa a todos los acreedores para que los acreedores voten afirmativamente sobre el levantamiento. Hay otras personas que discrepan de ese criterio y que estiman que el tema de los 6 meses es un fenómeno objetivo que requiere, o que no requiere, mejor dicho, que la asamblea sea convocada para decidir si vota o no por el levantamiento del periodo de protección financiera. Y ahora, todas estas situaciones que se han dado hay que recogerlas, y debido a la experiencia que todos hemos enfrentado, introducir aquellas reformas puntuales que permitan indistintamente la necesidad de implementación de la jurisdicción especializada, reformas sobre temas muy puntuales que en la práctica hemos visto que existen algunos baches o vacíos que no permiten llevar a feliz término
estos tipos de procesos. Bueno, ¿alguien más? Sí, mira, yo creo que la ley es sana, es positiva. Lamentablemente hay una realidad. No va a haber juzgados especializados muy cercano, en un tiempo cercano. Los juzgados de circuito civil van a tener que trabajar con lo que tienen. La ley dispone una serie de tiempos en que el juzgador tiene que pronunciarse, a diferencia de otras leyes. Pero en materia procesal, lo que litigamos, sabemos que vienen muchas prácticas de pruebas. Un juez que en los próximos días tiene que tomar declaraciones testimoniales, cómo el sistema le va a exigir que, presentado un proceso concursal en los siguientes 5 días, él tiene que emitir una resolución. Si en esos 5 días le está practicando pruebas, hay un problema de tiempos. Eso en materia procesal. Por otro lado, en cuanto a lo que dijo el licenciado José de las acciones que están prescribiendo en estos días, para interrumpir las prescripciones no basta solo presentar la demanda. Hay que, según el artículo 669 del Código Judicial, o notificar al demandado o hacer una publicación en un diario de circulación nacional sobre la presentación de esa demanda. Entonces, hay una serie de situaciones procesales que lo que litigamos conocemos, y los comerciantes no pueden olvidarse de todas estas situaciones al momento de tomar decisiones empresariales, y más que todo ahora en que vivimos tiempo de crisis y que van a estar haciendo nuevas inversiones que en el futuro pueden ser declaradas nulas en estos procesos. Gracias, Peter. Entonces, la licenciada Castañedas, que ha visto legislaciones de otros países con respecto a las pymes, si hay procesos más sencillos que puedan aplicar, que no sean tan costosos o onerosos en temas de formalidades y requerimientos administrativos que sencillamente los van a excluir de poder participar de uno de estos procesos. Sí, en efecto, solamente quería referirme a un tema que mencionaron, y es el tema de los 6 meses, que he escuchado varias veces esa repetición, y he tratado de ubicar en la norma ese término de los 6 meses, y yo creo que es precisamente por haber la ley establecido como tantos pasos con términos establecidos de días, 20 días, 5 días, si se aprueba, si no se aprueba. Y en el artículo 68 se habla de que automáticamente transcurridos 6 meses, pero de la fecha en que finaliza la protección concursal, que lo establece el artículo 34, el acreedor hipotecario podrá salir automáticamente. Entonces yo creo que ese es un tema que va a corresponderle a las autoridades de justicia aclarar, porque hay una confusión, o de repente una confusión en cuanto a lo que es la protección concursal y hasta dónde se extiende, que puede demorar muchos meses para que se llegue a la aprobación del plan, y esos 6 meses posteriores a ese término, pero eso lo vamos a dejar ahí para una discusión posterior. Y lo otro, creo que sí es urgente sentarnos a ver la posibilidad de, a través de un decreto ley o una ley, establecer procesos abreviados de reorganización donde las pequeñas empresas puedan participar sin tener que tener un gasto tan elevado para ir a un proceso de reorganización donde cuenten en las cámaras de comercio, en la Cámara de la Construcción, con el apoyo de expertos para que puedan tener un plan de reorganización y presentarle a sus acreedores, a los bancos, porque va a llegar el momento en que va a colapsar el sistema de administración de justicia, porque les va a ser imposible atender tantas demandas de pequeñas, medianas y grandes empresas. Si es que de nosotros depende coadyuvar en lo que podamos para lograr este proyecto de ley de una fórmula alternativa de solución de controversias donde un mediador o un experto le dé el camino a seguir para que se puedan reestructurar rápidamente y esta rueda siga girando, porque si no, el país puede colapsar. Así es que no quisiéramos eso. Queremos un país que se cumpla con las metas establecidas y el crecimiento sea contra el post-COVID. Panamá, adelante, por decirlo y arriba. Bueno, en este punto, pues, agradecerle a cada uno de los panelistas, expositores y al magistrado Arrocha por sus intervenciones. Para la Cámara de Comercio y su membresía, este ha sido un webinar muy importante que confirma la importancia de analizar, revisar
el régimen de insolvencia como un instrumento que nos puede apoyar en el rescate de la economía, y es un instrumento que tiene sus bondades. No es la ley de quiebra, sobre la cual muchos empresarios pudo haber tenido o puede tener aprensiones. Tiene pues esos beneficios, esas bondades, tiene también sus desafíos. Lo importante que aquí nos han planteado es el que vayamos trabajando en nuestros proyectos de reorganización o planes de reorganización, comenzando como hicimos la semana pasada con proyecciones financieras versus razones financieras que nos comentaba pues Patricia Planels, que fue la expositora. Ir acercándose a los acreedores para arreglos o acuerdos prejudiciales o en una etapa previa, mientras se va con toda la incertidumbre que hay sobre el entorno, las moratorias, medidas que vaya tomando el gobierno, que como Cámara de Comercio podemos ir planteándole a las autoridades basado en estos conversatorios y en lo que se está haciendo en el Centro Nacional de Competitividad, que también en este momento lo preside la Cámara de Comercio. Y algo que ha quedado a medida de reflexión que se está concluyendo aquí es que se estima una alta demanda que va a competir por recursos limitados del propio sistema judicial, así mismo como recursos financieros y capacidad de nuestros propios proveedores. Así que esa competencia por esos recursos limitados va a requerir pues celeridad, robustez en nuestras proyecciones, anticiparnos al proceso y la búsqueda también de métodos alternos que descongestionen la condición actual del sistema judicial. Hemos tomado nota también, creo que sí, el presidente electo de la Cámara de Comercio está viendo temas de cómo asistir a las pymes y en ello pues hay algunas iniciativas que se están contemplando para aquellos empresarios que estén dentro de o niveles de ingresos anuales de 1 millón hacia abajo, que es lo que se considera pyme, ¿no? Para que no cuentan con los recursos que puedan tener las empresas de mayor tamaño. Así que ha sido muy beneficioso esto. Nos hemos quedado con la grabación, algunas preguntas que no se pudieron responder, pero que de alguna forma ya han sido abordadas, pero que quieren más profundidad. Esas las vamos a revisar pues con los panelistas de manera tal de que podamos tener la oportunidad como Cámara de Comercio de seguir profundizando y avanzando sobre este importante tema. Le voy a pasar la palabra entonces a Julio Vidal para que nos haga el cierre del webinar. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias, Irving. Caramba, que de lujo ha sido este panel. Quiero agradecer a José, a Peter, a Daira, a Aristides, también al magistrado Arrocha y a ti, Irving, por la forma tan entusiasta y la forma tan apropiada y tan amena que has manejado este conversatorio, que lo veníamos planificando hacía semanas y que finalmente lo hicimos y estamos muy complacidos por el éxito que ha tenido. Así que muchísimas gracias, felicitaciones a todos y que tengan una excelente mañana. Nos vemos próximamente. Gracias.